¿Y si te dijera que tu mayor prisión no tiene paredes, sino rutina, comodidad y miedo al cambio? Piensa en eso por un momento. Quizás te has acostumbrado tanto a tu propia celda que ya ni siquiera notas las cadenas. Te despiertas, tomas la misma ruta, repites los mismos pensamientos, sientes las mismas emociones y lo llamas vida normal. Pero lo cierto es que la zona de confort es el lugar donde duerme el alma, donde el potencial se intercambia por seguridad y donde el miedo a intentarlo se disfraza de prudencia. El estoicismo, sin embargo, es el despertador que te saca de este sueño profundo. Es la filosofía que no te promete una vida sin dolor, sino que te enseña a ser libre incluso cuando el mundo intenta encadenarte. Porque la verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en no ser esclavo del miedo, de las opiniones de los demás, ni de tu propia pereza. ¿Cuántas veces te has detenido a actuar porque el miedo te susurra? ¿Y si sale mal? ¿Cuántas oportunidades se perdieron porque preferiste la comodidad de no intentarlo al riesgo de fracasar? Pues esa es la prisión invisible. Te convence de que te protege, cuando en realidad te debilita. El estoicismo nos enseña que la mente es el primer territorio que debe liberarse. Y aquí es donde todo comienza. Cuando comprendes que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, que la incomodidad es el precio de la evolución y que el control que buscas con tanta desesperación nunca estuvo fuera, sino dentro de ti. Imagina si hoy decidieras dejar de huir de lo que te molesta y empezar a afrontar la realidad con valentía. Esta es la diferencia entre vivir despierto y existir en piloto automático. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando evitar el caos, cuando es precisamente el caos el que moldea la fuerza interior. La libertad emocional surge cuando comprendes que ya no necesitas luchar contra lo que no puedes controlar, sino que siempre puedes elegir cómo reaccionar. Cuando dominas tu mente, el mundo pierde su poder para dominarte. Pero aquí está la sorpresa. La prisión más peligrosa es la que llamas hogar, el sofá que te atrapa, la rutina que te adormece, las excusas que buscas para justificar lo que no hiciste. ¿Y sabes qué es lo más triste? Esta prisión no tiene llaves afuera. Eres tú quien sostiene las cadenas. Con cada empiezo mañana, refuerzas la cerradura. Con cada no tengo tiempo, añades un ladrillo más. Y al final, la comodidad que parecía un refugio se convierte en una celda de oro. El estoicismo viene a recordarte que la libertad requiere incomodidad, requiere acción, requiere mirarte al espejo y admitir que eres responsable de tu propia prisión y también de tu propia liberación. La pregunta es, ¿estás listo para liberarte? Antes de continuar, comenta aquí, libertad si estás listo para romper tus propias cadenas. Cuando dices libertad, no es solo una palabra, es una decisión. Es el primer paso de un pacto silencioso contigo mismo. Porque quienes eligen ser libres deben entender que la libertad duele. Duele levantarse de la cama cuando el cuerpo anhela descanso. Duele enfrentar una verdad que has evitado durante años. Duele dejar atrás versiones de ti mismo que ya no te sirven. Pero es un dolor sagrado, el dolor de crecer. Y todo estoico sabe que el dolor bien dirigido es el precio de la paz interior. Así que, si estás aquí escuchando estas palabras, quizás ya hayas sentido que algo dentro de ti quiere romper el ciclo, quiere respirar fuera de la burbuja, quiere experimentar la vida sin restricciones. Y eso es precisamente lo que vamos a construir juntos en este video, el camino hacia la libertad emocional. De ahora en adelante, cada reflexión es un golpe a la pared de esta celda invisible. Cada verdad que aceptas es una grieta en la rutina que te frena. Y cada acción que decides tomar es una llave que gira en la cerradura. Porque el estoicismo no se trata de perseverar, sino de conquistar tu propia alma. Cuéntanos en los comentarios, libertad.
y siente la primera bocanada de aire libre que tú mismo acabas de abrir. Tenía todo lo que cualquiera diría que era suficiente: un trabajo estable, un apartamento cómodo, una relación aceptable y fines de semana predecibles, siempre iguales. Series, comida para llevar y una copa de vino para intentar disimular el vacío. Pero en su interior algo gritaba. No era dolor, era otra incomodidad, aburrimiento mezclado con irritación, la sensación de que el tiempo pasaba y él no vivía de verdad. Cada lunes parecía una copia exacta del anterior, y lo peor era que ya ni siquiera sabía qué quería. Simplemente existía, y lo llamaba vida tranquila. La comodidad, poco a poco, se convirtió en una prisión. Lo que antes parecía descanso se convirtió en apatía. Lo que antes era seguridad se convirtió en miedo al riesgo. Y lo que antes era estabilidad, ahora era solo un bonito disfraz para la conformidad. No se daba cuenta, pero lo fácil ya se estaba volviendo peligroso. Porque la comodidad es traicionera, llega como un abrazo y termina como una cadena. Y así es como vive la mayoría de la gente, entumecida. La comodidad da la ilusión de paz, pero es la paz de quienes han renunciado a la lucha. Es la calma antes del estancamiento. Te despiertas sin energía, pero dices que todo está bien. Te sientes vacío, pero finges que es solo cansancio. Te esfuerzas por la vida, esperando que llegue el momento adecuado. Pero nunca llega, porque la comodidad mata la urgencia. El estoicismo enseña que lo que no te desafía, te debilita. Y esta es una de las verdades más duras que podemos afrontar, porque cuando todo es fácil, dejas de crecer. El músculo del alma se atrofia, el coraje se debilita y la mente se vuelve lenta. La comodidad es adictiva. Cuanto más te entregas a ella, más te consume. Te convence de que estás en paz, pero lo que sientes, en el fondo, no es paz, es falta de propósito. El alma no nació para descansar eternamente, nació para expandirse, para confrontar, para evolucionar. Cuando evitas la incomodidad, también evitas el crecimiento, y cuando evitas el crecimiento, renuncias a tu propia fuerza. Dime, ¿cuántas veces has sentido este vacío incluso cuando todo parecía bien? ¿Cuántas veces te has sentido irritado sin motivo, aburrido en medio de la comodidad que tanto anhelabas? Este es el llamado silencioso del alma a moverse. Es tu potencial clamando por libertad. Y ahí es donde el estoicismo entra como una bofetada de realidad. Recuerda que la vida no se trata de buscar lo fácil, sino de soportar lo necesario. Ser estoico es elegir la incomodidad de la disciplina sobre el dolor del arrepentimiento. Es comprender que la verdadera paz no proviene de la comodidad, sino del autodominio. Así que, si estás cansado de esta falsa calma, si quieres despertar de este letargo emocional y sentir la fuerza de vivir con propósito, ahora es el momento. Comenta aquí, despertar porque eso es lo que está sucediendo ahora, un despertar. Cada persona que comenta sobre esta palabra dice, me niego a seguir dormido, y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Es el comienzo de un nuevo ciclo, donde lo fácil ya no te atrae, y el verdadero desafío comienza a llamar. La comodidad es la ilusión que adormece a los débiles. La incomodidad es el camino que despierta a los fuertes. Así que dime, ¿de qué lado quieres estar? El miedo es el guardián de la zona de confort. Se sienta justo a la puerta del cambio, con una expresión seria, susurrándote al oído. ¿Y si sale mal? Y ahí es cuando la mayoría de la gente se echa atrás. Pero lo que los estoicos entendieron, y lo que pocos tienen el valor de afrontar, es que el miedo no es un enemigo real, solo un pensamiento disfrazado de amenaza. Es una proyección de la mente que intenta protegerte de algo que aún no ha sucedido. El problema es que, al escuchar esta voz y creerla, el miedo crece, se arraiga y transforma lo posible en imposible. Empiezas a evitar situaciones, a
posponer decisiones y a racionalizar tu propia parálisis. Pero la verdad es simple y brutal. El miedo no desaparece antes de la acción, desaparece durante la acción. El coraje no es la ausencia de miedo, es movimiento incluso con él gritando en el fondo de tu mente. Todo avance humano, todo crecimiento emocional, toda transformación personal comienza en el momento exacto en que decides actuar a pesar del miedo. Este es el choque de la acción, el momento en que el alma, hasta entonces, complaciente, despierta y dice basta. El miedo, entendido desde la perspectiva del estoicismo, es el mayor maestro del alma. Te muestra dónde están tus límites mentales, tus creencias limitantes y los puntos en los que aún eres esclavo de ti mismo. Por lo tanto, cada vez que sientes miedo, en realidad te enfrentas a una oportunidad de liberación. El miedo te señala a dónde debes ir, y por eso huir de él es lo mismo que huir de ti mismo. La acción es el antídoto contra el miedo, no porque elimine la incertidumbre, sino porque te demuestra en la práctica que eres más grande que él. Piensa en todas las veces que has hecho algo que temías y luego te diste cuenta de que tu miedo era exagerado. Tu cerebro crea monstruos de papel y pasas años evitando enfrentarlos. Pero cuando decides actuar, descubres que el monstruo era un reflejo de tu propia duda. Es en ese momento que la libertad emocional comienza a surgir, cuando comprendes que el control no reside en las circunstancias, sino en tu respuesta a ellas. El miedo es inevitable, pero dejarse dominar por él es una elección. Y el estoico, cuando se enfrenta directamente al miedo, elige la libertad en lugar de la parálisis. Así que la pregunta que debes hacerte ahora es: ¿cuántas veces has dejado que el miedo te convenza de quedarte quieto? ¿Cuántas oportunidades se perdieron por esperar hasta sentirte listo? Ningún guerrero se siente listo antes de la batalla. Se prepara al entrar en ella. Lo mismo aplica para ti. El miedo que sientes hoy es el mismo miedo que sintieron todos los grandes antes de dar su primer paso. La diferencia es que ellos actuaron. Y eso es lo que separa a quienes viven de quienes solo sueñan con vivir. El estoicismo te invita a usar el miedo como una brújula, no como una barrera. Cada vez que aparece es una señal de que hay algo valioso al otro lado. La incomodidad es el precio de la libertad. El coraje es el pasaporte. Así que, si estás escuchando esto y sabes que ha llegado el momento de dejar de correr, de actuar incluso temblando, de caminar incluso en la incertidumbre, comprométete ahora, no conmigo, sino contigo mismo. Para demostrarte a ti mismo que actuarás a pesar del miedo, comentarios, coraje, escríbelo y consérvalo como un compromiso público, porque quien escribe, declara. Quien declara, se compromete, y quien se compromete, transforma el miedo en fuerza. El impacto de la acción es este, el momento en que el miedo se disuelve ante tu decisión de avanzar. Y cuando lo haces, nada más te controla, ni el mundo, ni las opiniones, ni el miedo mismo. Marco Aurelio, el emperador que gobernó Roma y enfrentó guerras, traiciones y enfermedades, escribió sus reflexiones personales no para el mundo, sino para sí mismo, y en ellas dejó uno de los mayores legados estoicos de la historia. Aún con todo el poder y la comodidad a su disposición, eligió deliberadamente la incomodidad. Dormía en habitaciones sencillas, comía frugalmente y soportaba el frío, no por masoquismo, sino porque comprendía que el cuerpo y la mente necesitan ser entrenados en la incomodidad para mantenerse firmes ante el caos. Dijo: ¿qué está en nuestro poder? Nuestras propias acciones. Y es precisamente en la incomodidad donde descubrimos nuestra capacidad de actuar, incluso cuando la vida no es amable. La incomodidad es la prueba del alma, el campo de batalla silencioso, donde aprendes a dominar no el mundo, sino a ti mismo. Mientras muchos huyen del dolor, el estoico lo
observa, lo comprende y lo utiliza como herramienta para la evolución. Marco Aurelio se entrenó no para vivir sin problemas, sino para nunca dejarse dominar por ellos. Y este es el punto que la mayoría de la gente pasa por alto. El malestar físico y emocional no son castigos, sino oportunidades de crecimiento. Cuando enfrentas el frío, el hambre, el rechazo, el fracaso, la soledad, todo esto forja en tu interior algo que la comodidad jamás podría construir. Séneca, otro gran estoico, decía que deberíamos exponernos a la incomodidad voluntariamente, vivir unos días como si no tuviéramos nada, vestir ropa sencilla, comer poco y preguntarnos, ¿es esto lo que temía? Esta práctica no se trataba de sufrir, sino de fortalecerse. Se trataba de demostrarte a ti mismo que no dependes de las circunstancias para estar en paz. Porque la paz, que depende de la comodidad, es frágil. La verdadera paz es la que perdura incluso cuando todo parece desmoronarse. Es fácil estar tranquilo cuando todo va bien. Es difícil estarlo en medio de una tormenta, y es precisamente este tipo de serenidad la que el estoicismo busca cultivar. La incomodidad es la maestra que moldea la disciplina, la resiliencia y la fuerza interior que ninguna facilidad puede enseñar. Así que, si hoy sientes que la vida te desafía, si el camino parece duro, si tu cuerpo está cansado y tu mente intenta convencerte de que te rindas, recuerda, es en este terreno árido donde nace tu fuerza interior. Cada obstáculo es una sesión de entrenamiento. Cada decepción es una prueba. Cada momento de dolor es una lección que la comodidad nunca podría ofrecerte. Los estoicos comprendían que cuanto más te acostumbras a la incomodidad, menos poder tiene el mundo sobre ti. Cuando abrazas la incomodidad, esta deja de hacerte daño y empieza a enseñarte. Dejas de ser reactivo y te vuelves intocable, y eso es lo que significa ser verdaderamente libre. Dominarte hasta el punto de no ser conmovido por lo que está fuera de tu control. La fuerza interior no nace de victorias fáciles, sino de batallas silenciosas ganadas dentro de tu propia mente. Así que, si entiendes que la incomodidad es tu maestra y estás dispuesto a aprender de ella, comenta ahora, fuerza interna quiero, ver a quienes tienen esta mentalidad estoica, a quienes eligen el camino del crecimiento en lugar del escape. Porque al final, la incomodidad no viene a destruirte, sino a transformarte. Y es a través de la incomodidad que te vuelves inquebrantable. Vivimos en una época donde el placer se vende como sinónimo de libertad, pero en realidad es una de las formas más sutiles de esclavitud. A cada instante nos bombardean con distracciones, estímulos y recompensas rápidas. El siguiente vídeo, el siguiente dulce, el siguiente cumplido, el siguiente me gusta, y sin darnos cuenta nos controlan no cadenas visibles, sino impulsos invisibles. Huimos del aburrimiento como si fuera un enemigo, comemos por ansiedad, buscamos la validación en miradas y pantallas, y lo llamamos vida moderna. Pero esta búsqueda constante del placer inmediato es exactamente lo que los estoicos llamaban prisión emocional, una prisión construida por la propia mente, alimentada por la incapacidad de reconciliarse con el silencio, la espera y la incomodidad. Epicteto dijo, nadie es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Y esta es la verdad que pocos quieren afrontar. Cuanto más buscas el placer, menos libre te vuelves, porque el placer, si no se controla, se convierte en adicción, y la adicción es la forma más disimulada de servidumbre. El verdadero poder, según el estoicismo, no reside en evitar el placer, sino en dominar el impulso, es ser consciente de que puedes desear algo sin dejarte llevar por él. Séneca decía que el sabio no es quien no siente deseo, sino quien lo siente y aún así elige el camino correcto.
Dominar los impulsos es el ejercicio más noble del alma, porque te eleva por encima de las reacciones automáticas y restaura el poder de elección. Piensa, ¿en cuántas veces te has sentido culpable tras disfrutar de un placer fugaz? Esa comida que te hizo sentir pesado, esa compra impulsiva, ese mensaje irreflexivo. En el momento se siente como libertad, pero poco después llega la resaca emocional. La sensación de estar dominado por algo que prometía alivio, pero traía vacío. El placer es como el fuego, calienta cuando se controla, pero destruye cuando te consume. El estoico entiende que el autocontrol no es represión, es sabiduría. Es mirar el impulso y decir, te veo, pero no soy tú. Es en este autodominio donde nace la verdadera fuerza emocional, aquella que te hace dueño de tus actos, no esclavo de tus deseos. Y ahí es donde entra el verdadero desafío, aprender a encontrar el placer en el equilibrio, no en el exceso, encontrar satisfacción en lo simple, no en lo intenso. El estoico vive con placer, pero no a placer. Él entiende que cada impulso es una oportunidad de entrenamiento, el entrenamiento del alma que busca la libertad, no la huida. Cuando dominas el deseo, el placer deja de controlarte y comienza a cumplir su propósito. Esto es poder. Y es exactamente lo contrario de lo que el mundo predica hoy, donde todos persiguen estímulos, pero pocos se detienen a observar qué los mueve. El placer es un amo cruel cuando lo obedeces, pero un sirviente leal cuando lo controlas. Así que, detente un momento y reflexiona. ¿Qué te mueve hoy? ¿La voluntad consciente o el impulso automático? La respuesta a esta pregunta revela cuánto realmente tienes control sobre tu vida. Si has notado que el placer a veces te domina, escribe dominio en los comentarios. Este es el primer paso para recuperar el control, porque mientras el mundo busca el placer, el estoico busca paz, y esta paz solo surge cuando dejas de ser esclavo de lo que sientes y te conviertes en el comandante de lo que eliges. Se despertaba cada día con la misma sensación, un peso invisible en el pecho y la certeza de que algo andaba mal, aunque todo parecía estar bien. Su trabajo le permitía pagar las cuentas, su relación era estable y la gente lo veía como alguien que tenía su vida bajo control. Pero en su interior había un vacío, una inquietud silenciosa, como si su alma supiera que su propia rutina la traicionaba. Era el tipo de incomodidad que no grita, sino que roe, hasta que un día, cansado de engañarse a sí mismo, decidió hacer algo diferente. Renunció, aún sin saber exactamente qué vendría después. El miedo lo siguió como una sombra, pero esta vez no regresó al refugio de la comodidad. Sintió que el suelo se desvanecía por un tiempo, pero también sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: ligereza. Esta decisión, difícil y arriesgada, fue el primer acto de verdadera libertad, porque, en el fondo, cada decisión fuera de la zona de confort es una declaración silenciosa de valentía, un mensaje al destino mismo que dice: elijo el camino correcto, no el fácil. El estoicismo nos enseña que lo que nos paraliza no es la dificultad del camino, sino el miedo a perder el control. La mente crea 1000 escenarios de dolor, fracaso y arrepentimiento, pero lo que no nos dice es que el verdadero fracaso es permanecer donde nada cambia. Séneca dijo que no es el camino fácil el que libera, sino el camino correcto. Y el camino correcto es casi siempre el más incómodo, porque requiere renuncia, autoconocimiento y dejar ir viejas versiones de uno mismo. Cuando eliges afrontar la incomodidad, te liberas de la ilusión de seguridad que te mantiene atrapado. Es como romper una cadena invisible, la que te hace repetir los mismos errores, mantener los mismos hábitos y aceptar una vida que ya no te inspira. La incomodidad es señal de que estás avanzando hacia el cambio. Es la resistencia natural de quienes cruzan el umbral entre quienes son y quienes pueden llegar a ser.
El miedo es inevitable, pero permanecer inmóvil es una elección. Y el coraje, como diría Marco Aurelio, no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La transformación comienza en el momento en que decides actuar. La acción es el puente entre el dolor y la libertad. Cuando das el primer paso, aunque sea inestable, el universo se reconfigura a tu favor, porque nada es más poderoso que una mente decidida. Y lo que antes parecía imposible, se vuelve inevitable. La valentía para cambiar no nace de la confianza en el resultado, sino de la fe en ti mismo. Y esta fe se construye en la incomodidad, cuando te das cuenta de que puedes soportar la incertidumbre y aún así seguir adelante. Así que, si hay algo que te paraliza hoy, una decisión, un miedo, un ciclo que se repite, comprende, no necesitas estar listo, solo necesitas estarlo, deseoso. La acción es el grito del alma que se niega a dormir. Si estás decidido a salir de esta rutina y elegir el camino correcto, aunque duela, comenta ahora. Acción. Escribe esto como un voto de valentía, prueba de que ya no te esconderás tras el miedo, porque el mundo no cambia cuando lo deseas, cambia cuando actúas. Y quienes tienen el coraje de actuar alcanzan la ligereza de ser dueños de sus propias vidas. La libertad emocional no es un estado de perfección, es una elección diaria y casi siempre difícil. Ser emocionalmente libre no significa vivir sin miedo, dudas ni dolor. Significa caminar con todo esto a tu lado y aún así elegir seguir adelante. Es comprender que el miedo no tiene por qué ser un muro, puede ser una señal. Cuando sientes mariposas en el estómago antes de tomar una decisión importante, es la vida recordándote que algo importante está en juego. La mayoría de la gente se detiene en este punto, pensando que la incomodidad es una advertencia para retirarse, cuando en realidad es una invitación a crecer. Vivir con libertad emocional significa permitirte sentirlo todo sin dejarte dominar por nada. Es mirar hacia adentro, enfrentar tus propias sombras y darte cuenta de que el verdadero control no proviene de eliminar las emociones, sino de comprenderlas y elegir conscientemente qué hacer con ellas. Porque al final, la verdadera fuerza no está en parecer inquebrantable, sino en no dejarse paralizar por el miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante, incluso cuando el miedo grita. Y por eso la frase final debe resonar en ti. La incomodidad no es tu enemiga, es el recordatorio de que estás viva. Es la señal de que estás avanzando, evolucionando, creciendo más allá de los límites que una vez te frenaron. Cada vez que enfrentas una situación difícil, cada vez que eliges el camino correcto en lugar del fácil, estás pagando el precio de la libertad emocional, y ese precio vale cada paso, porque cuando te liberas de la esclavitud emocional, el mundo ya no te controla, y eres tú quien toma el control de tu propia vida. Así que ahora quiero invitarte a un pacto simbólico, un recordatorio de que estás en el camino correcto. Si has llegado hasta aquí, comenta, vivo esta. Es la palabra que nos unirá como comunidad de espíritu libre y decidida. Escríbela en los comentarios. Vivo. Y demuestra que no huyes de la incomodidad, sino que abrazas el crecimiento. Porque esto es vivir de verdad, sentir, caer, levantarse y avanzar con conciencia, propósito y poder.